Pues bien, mis queridos y amados hermanos, recuerden que estamos con una nueva serie que es acerca de cómo hablar de Jesús. Y muy interesante que el tema del cual nos toca hablar hoy es vivir el mensaje. ¿Y qué significa vivir el mensaje? Que lo que creemos, lo que hablamos y lo que predicamos, tenemos que vivirlo. Si decimos que somos hijos de Dios y hablamos con las personas de Cristo y les decimos que Dios nos ama, que debemos obedecerlo, pero si no lo estamos haciendo, entonces no estamos viviendo el mensaje. Y eso es muy importante, porque en el momento en que nosotros le decimos a alguien, somos creyentes, o soy creyente, soy cristiano, las personas automáticamente no le hacen mucho caso de las palabras que uno dice. Se van a fijar más en cómo vivimos, qué es lo que hacemos, cómo respondemos y cómo actuamos. Es lo mismo que nosotros hacemos como padres con nuestros hijos, o nuestros hijos más bien se fijan en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? A veces hay padres, o en algún momento cuando nosotros no conocíamos de Cristo, podemos decirle a nuestros hijos: hijo, cuando crezcas no quiero que tomes, pero nos ven con una cerveza en la mano. No fumes, pero los padres fuman. Entonces es lo mismo. Si nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio para que las personas vean que de verdad somos nuevas criaturas, y de esa manera las personas vean y se den cuenta que de verdad el ser cristiano, el ser creyente es completamente diferente y que es lo más maravilloso que podemos ser. Amén. Los textos que vamos a estar viendo esta noche están en el libro de Colosenses. Hablando un poco acerca de este libro, Colosenses fue escrito por Pablo, más o menos en el año 60 o 63. Sabemos que no es muy importante saber las fechas exactas, porque eso no es el punto principal de ello. El punto principal, tanto de la Biblia como de todas las enseñanzas de la palabra de Dios, es cómo Dios nos está hablando. Vamos y veamos Colosenses capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 3 y a ver si alcanzamos a ver hasta el 17. Antes de comenzar les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver mi estilo de vida con compartir el Evangelio? Pues tiene que ver mucho, porque nosotros vamos a reflejar el mensaje con la forma en que vivimos, y es muy importante. Sabemos que como nuevas criaturas debemos entender que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y por lo tanto debemos reflejarlo con nuestra vida. Veamos Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, leamos. Así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El primer versículo Pablo está hablando a los colosenses acerca de la nueva realidad que todos debemos tener como cristianos. Les estaba hablando a los colosenses en ese tiempo, pero también aplica a nosotros, que debemos aprender a ver esa nueva realidad en la que tenemos que vivir, porque estamos en Cristo Jesús. Podemos darnos cuenta en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo debe ser diferente. Todo lo que jalábamos, arrastrábamos y traíamos, o que teníamos en nuestras espaldas, ya no debe estar impidiéndonos seguir creciendo. Todo debe quedar atrás. Si la Escritura nos está diciendo que somos nuevas criaturas, es un cambio de 180 grados. Todo debe cambiar y debe ser reflejado en nuestras vidas. Muchas veces lo leemos, lo creemos, pero no lo vivimos, y eso es muy importante. Versículo número 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Podemos darnos cuenta en ese versículo número 2, y nos refuerza
el punto anterior, que está basado en el hecho de que Cristo resucitó y que Él tiene la autoridad. Eso podemos verlo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Ahí nos habla ese versículo acerca de la autoridad de Dios, de Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre y que no hay nadie encima de Él, que no hay nadie mayor que Él es el que tiene toda autoridad y que Él es el único Dios. Entonces, si creemos en un único Dios, en el Dios supremo, que no hay otro nombre, entonces debemos entender, vivir y creer plenamente en que si la Escritura nos dice que somos nuevas criaturas, debemos creerlo y vivirlo. Muchas veces, y eso la verdad me ha pasado, yo lo viví y también lo dije. No sé si alguna vez le ha pasado a ustedes que las personas, usted les habla del Evangelio y las personas dicen, yo no quiero creer en eso. O yo no quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. O no quiero ir a la iglesia porque las personas no son perfectas. Y muchos pretextos que ponen. Mayormente son pretextos. Pero hay veces que de verdad sí han visto eso en los creyentes. Y eso es importante cambiarlo. Versículo número 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Aquí nos sigue hablando de que debemos cambiar completamente. De nuestra vieja naturaleza debe estar muerta, dejada atrás, no seguir arrastrándola, que no haga ni siquiera sombra en nuestras vidas como creyentes. 4 cosas que debemos entender o debemos aprender acerca de estos 3 versículos. Número 1. Debemos vivir para Cristo porque hemos resucitado con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida debe ser cambiada y debemos demostrarlo. Número 2, debemos vivir para Cristo porque Él está sentado a la diestra del Padre y eso debe ser una convicción en nuestra vida. Número 3, debemos vivir para Cristo porque Él vive para nosotros. Él más bien murió por nosotros. Y lo mínimo que debemos hacer o que deberíamos hacer es obedecer su palabra. De verdad entender y creer lo que dice su palabra. Que somos nuevas criaturas, que lo que en nuestra vida pasada no debe estorbarnos y debemos vivir plenamente convencidos de ello. Si no estamos plenamente convencidos, si no lo creemos realmente, no lo vamos a vivir. Y si no lo estamos viviendo, las personas que nos están viendo, vigilando, sobre todo las personas que no creen en Jesucristo, se van a dar cuenta. Yo voy a dar un pequeño testimonio que yo tenía, antes de conocer a Cristo, yo tenía un amigo que era mi compañero de borrachera. Y él me hablaba, él empezó a ir a la iglesia porque se casó y la esposa le empezó a decir que fueran a la iglesia, empezaron a ir a una iglesia. Y él me hablaba de Jesucristo, yo no quería saber nada de él, porque él decía, pero si tú y yo éramos borrachos, íbamos a bares y todo eso. Pero nunca creí o nunca me convenció por lo que él decía. Lo que a mí en verdad me convenció es cómo él cambió. Y es a lo que me refiero hoy. Él cambió su vida. Y eso es en lo que yo me fijé. A mí nunca me importó lo que me dijo, pero yo vi que de verdad él cambió. Dejó de tomar, dejó de ser, era bien mujeriego, no podía ver ni una escoba con falda porque se iba atrás de él. Todo cambió. Yo lo vi completamente diferente y eso fue lo que a mí me convenció. Eso fue lo que a mí me interesó del Evangelio. La forma en que cómo Dios cambió la vida de él. Y eso es lo que debe ser resaltado en nosotros como creyentes. Porque nos vamos a encontrar muchas personas que van a conocer nuestro pasado y no nos van a hacer caso a lo que digamos. Pero si de verdad vivimos el mensaje, el Evangelio, del cual predicamos, las personas llegarán a Cristo, pero por medio de cómo vivimos, porque a veces es difícil, va a ser difícil, porque imagínense que son años que nosotros vivimos detrás arrastrando y viviendo en pecado. No es imposible porque Dios hace milagros, Dios nos cambia, Dios nos dice que nos hace nuevas criaturas y Él va a hacer la obra, pero nosotros simplemente tenemos que obedecer. Por nuestra propia naturaleza, como seres humanos, nos va a costar trabajo.
No quiere decir que lo vamos a hacer a la perfección, pero lo vamos a ir cambiando cada día y debemos esforzarnos cada día a vivir el mensaje. Yo siempre digo que no es fácil, ser creyente no es fácil. Alguien a veces cree con personas que hablo, pero es que si yo creo ya no me va a pasar nada. No, usted va a tener mucho más pruebas cuando se haga creyente. Entonces no quiero, pero es que ese no es el punto. Entonces hay que tratar de hablar con las personas que tomar la decisión de ser creyente, ser un hijo de Dios y seguir la vida cristiana no va a ser fácil, pero es la mejor decisión que podemos tener de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos demostrarlo? En la forma en que vivimos. Número 4, debemos vivir para Cristo porque nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros muchas veces decimos, yo le voy a dar un tiempo a Dios, pero sí, tampoco es de nosotros el tiempo. Le voy a dedicar mi vida a Dios, pero sí, la vida no es de nosotros. Todo lo que tenemos, nos lo ha dado Él. No hay nada que Él no nos haya dado. Todo lo que tenemos que hacer, simplemente obedecer la palabra de Dios y vivir conforme a su voluntad, utilizando todo lo que Él nos ha dado para su gloria. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos proclamar el Evangelio a todos, pero debemos asegurarnos de cambiar y demostrarlo con nuestra vida. En la forma en que vivimos vamos a demostrar más claramente que de verdad Dios es el único en nuestras vidas. Sigamos a los más versículos, del 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y también todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es lo más difícil en nuestra vida, tratar de vestirnos, de ser santos, amados, entrañables, llenos de misericordia, de benignidad y de humildad. Todas esas palabras se oyen bonitas, pero llevarlas a la práctica requiere de mucho sacrificio de nuestra naturaleza humana, porque nosotros, como seres humanos, somos rebeldes, somos desobedientes. Muchas veces no nos gusta escuchar. Queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que está bien. Queremos llevar la contraria a veces lo que nos dice. Entonces, poder llevar a cabo esta de ser amados, entrañables, misericordiosos, benignos, humildes y llenos de mansedumbre y sobre todo de paciencia, que la mayoría de las personas, no me puedo considerar porque yo sí tengo mucha paciencia, a veces demasiada, pero la paciencia es lo que más nos hace falta. Si usted se considera una persona paciencia, con mucha paciencia puede ir a un lugar donde hay mucha gente y usted tiene una cita y que esté lleno de gente y que pasen las personas y usted nunca lo llamen, y si usted está tranquilo puede decir que tiene paciencia. Si no, pues ahí se va a dar cuenta lo que es no tener paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros. Eso también es duro, pero también requiere de mucho sacrificio. Pero esa es la forma en que nosotros vamos a hacer a un lado nuestra vieja vida y vivir la vida en Cristo Jesús. Muchas veces es difícil soportar o convivir con personas que son difíciles, pero que tenemos que hacerlo, porque si lo hacemos pensando solo en lo que nosotros podemos hacer, no. Tenemos que hacer siempre, poner en manos de Dios, que Él sea poniendo palabras en nosotros para poder acercarnos a esa persona que nosotros a veces no nos cae bien, o que tuvimos ciertos problemas, o que nos hizo algo, como decía el hermano Aníbal, tal vez le prestó dinero y nunca le pagó, o prestó algo, y es difícil.
Requiere mucho sacrificio, pero sobre todo mucho valor y poder poner en manos de Dios y acercarse. Eso va a ser la diferencia cuando usted a esa persona, y sobre todo si es alguien que no conoce de Dios, usted se le acerca a esa persona y le habla algún día del Evangelio, no le va a hacer mucho caso en eso, o le va a escuchar porque vio algo diferente en usted como persona, porque como creyente se acercó cumpliendo lo que el Señor nos manda hacer. ¿Que va a ser fácil? Por supuesto y absolutamente no va a ser fácil, pero tenemos que hacerlo. Eso va en contra a muchas veces lo que nosotros pensamos, pero pongamos en manos de Dios y Él nos va a dar las palabras para poder hacerlo, y sobre todo el valor para muchas veces hacerlo. Sobre todo, todas estas cosas vestidos de amor, poder amar a todos y cada una de las personas también es difícil, ¿verdad? Sobre todo las personas que dice una palabra que Javi nos enseña, dice, yo amo a todos, pero hay unos que no se dejan querer, dice. Entonces es difícil amar a todas las personas por lo mismo. Nuestra vieja naturaleza muchas veces nos está batallando con nuestra nueva naturaleza. Nosotros como seres humanos tendemos a siempre querer vengarnos o no escuchar o poner una barrera entre alguien que no nos cae bien o que nos hizo algo. Entonces el amor debe ser algo fundamental en nosotros como creyentes, pero no porque sale solo de nosotros, ni las fuerzas, ni la paciencia, ni el amor, sino que Dios es el que hace la obra en nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por Él, no dejar que nuestra vieja naturaleza nos domine. Dos cosas que debemos aprender: debemos vivir santamente porque Dios nos ha escogido. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos ha escogido a nosotros. Y eso es lo más maravilloso que podemos hacer, que podemos tener, o de darnos cuenta, que Él nos ha escogido a nosotros. No somos la última Coca-Cola del desierto, no somos la maravilla, ni una de las maravillas que hay en el mundo, no, sino que Él por su amor y por su misericordia nos escogió a nosotros, y eso es una gran bendición, y tenemos que demostrar obedeciendo y viviendo conforme a la voluntad de Él, porque Él nos ha escogido. Debemos vivir santamente porque Dios nos ha perdonado. Nosotros no somos nadie para no perdonar a las demás personas o por no acercarnos a las demás personas. Si Dios nos perdonó a nosotros, si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a alguien que vemos o que nos hizo algo? No somos nadie para negarnos o vengarnos o hacerle mal a las personas. Entonces, de esa manera podemos vivir el mensaje. Cuando podamos lograr eso, quiere decir que lo estamos entendiendo, lo estamos viviendo y lo estamos sobre todo sintiendo en nuestras vidas. Siempre voy a repetir eso porque la verdad es difícil ponerlo en práctica. ¿Va a ser fácil? Por supuesto que no, porque yo soy una de las personas que hay muchas cosas o a veces me vengaba o no hablaba a las personas porque algo que me hacían. Y la verdad, Dios ha trabajado mucho en mí, porque personas que antes yo no las podía soportar, ahora son mis amigos. Pero no porque yo lo haya hecho de una manera fácil, sino que Dios ha trabajado en mí, porque he dejado que Dios cambie mi vida. He dejado y entendido que Dios me ha transformado en una nueva criatura. He dejado que Dios me enseñe claramente, estudiando la Biblia, que debemos cambiar. Tenemos una vida completamente de 180 grados que debe de quedar todo atrás, porque si no entendemos eso, no lo vamos a poder lograr. Pero Dios es el que trabaja en nosotros, mientras que obedezcamos y lo dejamos hacer. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Lo que este versículo nos enseña es que debemos estar con la palabra de Dios en nuestras mentes cuando estemos en este tipo de situaciones, porque Dios nos va a hablar por medio de su palabra cuando estemos en esas situaciones. Si no estamos leyendo, si no estamos orando, no estamos estudiando, fortaleciéndonos espiritualmente, cuando lleguen esos momentos de prueba, no los vamos a pasar.
porque no estamos preparándonos ni ejercitando nuestros músculos espirituales para poder llevar a cabo. Entonces en nuestras mentes debe estar abundantemente en vosotros la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, Él es el que hace la obra en nosotros. Si nosotros nos dejamos llevar solo por nuestra propia naturaleza, vamos a fallar, vamos a meter los pies, nos vamos a equivocar, vamos a rechazar personas, no nos vamos a acercar a ellos, vamos a buscar venganza, no vamos a tener paciencia, no vamos a hablar del Evangelio, no vamos a tener el amor que debemos tener para poder hablar con las personas. Siempre la palabra de Dios debe estar en nuestras mentes, porque Dios, por medio de la palabra, va a estar trabajando en nosotros. 3 cosas muy importantes. Nuestra vida exaltará a Cristo cuando su palabra more en nosotros. Cuando su palabra salga de nosotros, podremos exaltar a Dios por medio de ella. Nuestra vida exaltará a Cristo cuando lo reflejemos en los actos que hacemos o en todos nuestros actos. Cuando en todo lo que hagamos Jesús sea resucitado, sea visto en nosotros o en nuestras vidas, entonces eso será vivir el mensaje. 3, nuestra vida exaltará a Cristo cuando lo hagamos solo para Él, que no pensemos nada más en nosotros, lo que tal vez nosotros podamos lograr o lo que nosotros queremos, sino dejar que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. ¿Qué debemos hacer para que Cristo sea exaltado en medio de nuestras vidas? Pues estudiar su palabra y obedecerlo y vivir conforme a su voluntad. Vivir el mensaje, esa es la manera más efectiva de poder exaltar a Cristo en nuestras vidas. Sabemos que no va a ser fácil y tenemos que hacerlo cada día. Hay una palabra que he escuchado a algunas personas y me llamó mucho la atención, que tenemos que vivir un día a la vez. Es muy buena, pero tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios un día a la vez, para que nuestra vida sobre todo sea un éxito, pero sobre todo y lo principal, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Algo muy importante que debemos poner en práctica, ya sea durante la semana, el día de mañana o cualquier momento que podamos poner a prueba lo que hayamos entendido el día de hoy. Pero primero debemos examinarnos detalladamente nuestras vidas, pero a conciencia, sinceramente, y poner todo delante de Dios. No tenemos que decirlo delante de otras personas, pero sí debemos hacerlo de una manera sincera delante de Dios. ¿Qué tengo que cambiar? O esto necesito que me ayudes a cambiar. Poner en manos de Dios. Porque nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades, sabemos en qué estamos fallando. Pero solo Dios puede cambiar eso en nosotros. Recuerden que la palabra de Dios nos cambia como el alfarero con un cincel y un martillo, y nos va a doler esos cambios. Vamos a tener que quitarnos de algo o deshacernos de algo en nuestras vidas y nos va a doler, pero es necesario. Si viene de parte de Dios que tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, aunque no sea fácil. Pero eso es lo mejor que podemos hacer, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir el mensaje para poder hablar de una manera más clara a las personas, porque muchas veces no nos van a escuchar, pero nos van a ver cómo actuamos. Y eso es importante. Y digo y repito otra vez lo que me gusta decir siempre, no es fácil, pero requiere de mucho sacrificio. No va a ser fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Vamos a dejar hasta aquí el estudio con esa reflexión
examinarnos detalladamente, poner todo en manos de Dios, vivir el mensaje, porque eso es lo que nos están viendo. Como siempre y cada semana, es una gran bendición poder estar aquí con ustedes, pero me gustaría invitarlos a ustedes que nos están viendo detrás de la pantalla, cualquiera de la red social que estén utilizando. Si es que hoy, el día de hoy, que fue el primer miércoles que estamos aquí en la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria y no pudo venir, les esperamos la próxima semana. Sé que ha pasado mucho tiempo, imagínense, es 1 año, 3 meses o tal vez más, en que no nos hemos reunido los miércoles, pero les esperamos. Tal vez sea un poco difícil comenzar otra vez a lo que estábamos acostumbrados, a estar en la casa de Dios todos los miércoles a las 6 de la tarde, pero estaremos bien, no se preocupen. Yo sé que están acostumbrados a estar en su casita, tal vez ya en pijama o con su merienda a un lado, pero es una gran bendición estar en la casa de Dios, que podamos tener un tiempo de compañerismo, poder verle a los tiempos, poder convivir un rato, platicar, conversar de nuestras pruebas, alegrías, bendiciones, pero sobre todo de aprender más de la palabra de Dios, de fortalecernos espiritualmente. Así es que les esperamos, para nuestros hermanos que nos estén viendo, la próxima semana aquí estaremos todos los miércoles a las 6 de la tarde estudiando la palabra de Dios. Y a ustedes, mis queridos hermanos, quienes están aquí presentes, muchísimas gracias. Es una gran bendición poder comenzar con los estudios los días miércoles, y como siempre es una gran alegría ver sus medios rostros, porque la otra mitad no podemos verlas. Pero algo curioso que he aprendido en este tiempo de la pandemia, usted no puede ver una sonrisa de las personas, pero usted puede ver más en los ojos de la persona de lo que usted se imagina. Yo a veces puedo ver, ahora ya lo he aprendido conforme todo este tiempo, poder ver una persona y saber cuando de verdad lo que le está diciendo se lo está diciendo en serio, porque realmente le está viendo los ojos. Hay veces usted le puede confundir su sonrisa o la forma que se ve, pero ahora no, está cubierto completamente y de verdad que usted puede ver mucho en los ojos de las personas. Y la verdad es maravilloso. Mis queridos y amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.